ideas, estas experiencias a la juventud. O sea, no solamente a la generación es porque van a decir que vayan para que los elijan, sino los conocimientos, las experiencias, nuestros fracasos también, nuestros errores también, compañeros, queremos decirlo. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Anoche al compañero Moreno, de alguna manera se le ha escuchado autocrítico, ¿no? El compañero de Pacha Roja ha estado autocrítico un poco, pero no totalmente, porque los compañeros de Pacha siempre también a veces hacían su autocrítica y estaban en la misma cuestión, ¿no? Y en este momento que estamos luchando por la unidad de todo el pueblo, yo creo que es más importante estas charlas, estas situaciones, quienes como el compañero Edmundo, el compañero Torres, hemos luchado y seguimos, como alguien ha dicho, debemos seguir luchando hasta el último día, porque es nuestra vida. Estamos vacunados desde muy corta edad y tenemos que seguir adelante. De esta manera, compañero Edmundo, lo recibimos con un fuerte aplauso al compañero Edmundo. Bueno, yo vengo a conversar con ustedes, a escucharlos. Yo pregunté para ver si había escuchado más compañeros, para ver cómo está la cabeza, el corazón. Los problemas de que vive la humanidad en ese momento son los problemas que no pudimos resolver en BR. Y en mi opinión, son los problemas que llevaron al PUN a ser PUN. Porque responsabilidad de los miembros del PUN es decir, ¿por qué el PUN hizo PUN? ¿Por qué no existe PUN? ¿Por qué se hizo añico? Eso es responsabilidad. Tienen que responder. En mi opinión, justamente son los problemas que no pudimos resolver en BR y que son actuales, sin los cuales la humanidad no se salva y sin los cuales no va a haber posibilidad de un gran movimiento socialista en el Perú. Y por eso es que frentes amplios son ridiculeces de la mayor especie y son mis amigos. Pero digo, ¿qué cosa es frente amplio de la izquierda? ¿Qué amplitud es eso? ¿Qué es la izquierda peruana? Unos grupitos, pues. Ese es frente amplio. Ese es frente del rincón. Eso significa que no quieren gobernar este país. No se atreven a gobernar este país. Significa gobernar con la mayoría del pueblo, pues. Entonces, frente amplio, hay que hacerlo con la mayoría del pueblo. ¿Qué hacemos juntándonos Patria, PC, PUN o PS, etcétera? ¿Qué hacemos? Un rinconcito, ya los que están arrinconados. Es que no están resueltos muchos problemas teóricos. Y justamente empiezo por ahí. Uno de los problemas de BR es que descuidamos la teoría al paso de la práctica. BR se había planteado un trabajo largo para lo cual había que hacer investigación. Pero ya se dijo el contexto internacional y nacional era de hervidero, incluyendo el estallido de guerrillas. Entonces había que constituir esta organización para enfrentar la teoría del foco. Anoche lo dije, ha repetido algo de eso acá. Y BR, el foco, fue tan atractivo para muchos muchachos, pero era lo más superficial. Pero cuando fundamos BR estaba como hipótesis. ¿Durará esto? No durará. Algunos muchachos decían, sí dura, vamos. Y por eso es que estuvo entusiasmado Ricardo Letts de ir a entrevistarse con De la Puente, sabiendo que de ahí no volvía. Nosotros lo autorizamos, porque sabían que él se iba por ese camino. La guerrilla del ELN duró 3 meses. La guerrilla de Luis de la Puente duró de 4 a 5 meses. 6 meses. Es la guerrilla más pasajera del continente, porque era lo más superficial, no tenía que ver con lo que pasaba en el pueblo peruano. Que en el pueblo peruano no había cólera y humillación, había. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué estaba haciendo el pueblo peruano? Justamente los teóricos del foco partían, intelectuales que partían, de que el pueblo está sufriendo. Y como está sufriendo, tiene cólera. Y como tiene cólera, puede apoyar la guerra de guerrillas. Ese es falso. Y lo vamos a ver ahora. Tía María, a ver, el pueblo está molesto, está caliente, a ver, ¿por quién va a votar? Es el determinismo económico que lleva a que, como yo soy pobre, voy a votar por la izquierda. Eso es falso. El ser humano piensa, siente,
imagina, sueña, es un proceso psíquico interior, ideológico, cultural, sin el cual no puede él llegar a una conciencia que le permita una posición correcta. Entonces voy a enumerar no porque el tiempo no, estos problemas que no pudimos resolver en BR y que llevaron a su desaparición, que fue en el tercer congreso. Ahí muere BR y para mí lo que nace estaba condenado a morir. Eso es porque no soluciona estos problemas. ¿Cuáles son esos problemas? El mercado. BR acompaña, y su mérito es acompañar a millones de comuneros a liberarse de la opresión gamonal. Es cierto, un gamonalismo que ya estaba calateándose, estaba muy débil, por un fenómeno que justamente tenía que asumir esos millones y que no lo asumimos con la coherencia, con la fuerza. ¿Cuál es? Estos millones de comuneros se convirtieron de siervos, de trabajar para el hacendado, y Amandina un día les contará. Yo le he dicho que hay que comprarle un cuaderno de 1000 hojas para que escriba, porque lo ha vivido en su familia, en su papá, lo que es servir a un hacendado. ¿Nosotros qué vamos a saber? Los jóvenes peor aún no saben qué cosa era la vida en una hacienda. Bueno, estos millones de comuneros se convirtieron en productores independientes. No ha habido, esa es la gran revolución del mercado. El mercado se multiplicó. Antes el hacendado compraba las mercaderías en las ciudades y llevaba al campo. Pero con la toma de tierra, millones de campesinos toman su tierra, producen, llevan a la feria, venden y compran, millones de compradores. Esa es una revolución gigantesca, la del mercado. La producción mercantil se multiplicó por millones de veces. ¿Cuál era el problema? Varios problemas. El primero, puramente de mercado. En el socialismo europeo, en unos trabajos de Marx, él en Mismo Capital asimila mercado, producción de mercantil a capitalismo. Sin embargo, ahí encuentra la duda Marx. En el párrafo siguiente dice, pero esto no ha pasado en la India ni en la China. Se pone cabezón Marx. ¿Cómo es que los países con más millones de productores mercantiles no han dado origen al capitalismo? En la India ni en la China. Y solo en Europa. Después, en sus posteriores trabajos más va a decir, sí, es un fenómeno europeo. No es un fenómeno universal. Pero entonces él ya no tuvo tiempo o escapó a la conclusión. Entonces no es una ley de la historia que la producción mercantil lleve inevitablemente al capitalismo. Este es un tema, dejo ahí planteado. Porque el Perú es una de las cunas milenarias de origen del mercado. Caral tiene 5000 años y era un gigantesco mercado. No era un cuartel, no era una fortaleza, no era una fábrica de armas, era un mercado. Ahí han encontrado de todo. Las culturas ahí iban e intercambiaban. Dejo este problema ahí porque ese es actualísimo en este momento, actual. Eso está en debate práctico y teórico en la China, en Bolivia, en Cuba. Entiendo que también en Nicaragua está en debate en este momento. Salvo la Unión Soviética, donde Stalin mató 12 millones de campesinos rusos para obligarlos a que entren a los sovkhozs soviéticos, o sea, la producción colectiva, propiedad colectiva. Eso, mataron 12 millones de campesinos a punta de fusil. Si no haces eso y respetas las comunidades, ¿cómo es que esas comunidades, esa producción mercantil simple, ese mercado multiplicado, puede estar dentro de la lógica del socialismo, de la solidaridad? Por eso yo aconsejo estudiar el fenómeno boliviano. Y ellos están día a día debatiendo y poniendo en práctica y tomando medidas. No vamos a ver el problema teórico, ¿cuál es? Pero está metido justamente este debate si el Perú era semifeudal o feudal. El Perú
con esos bolsones feudales o semifeudales, estaba en una lógica capitalista. O sea, el sistema de producción, los modos de producción, tienen en su seno restos de otros modos de producción antiguos. Un modo de producción capitalista tiene esclavos. Estados Unidos, hasta mitad del siglo XIX, trabajaban como esclavos. Sistema capitalista. Para Marx, el más puro, el más avanzado, pero tenía esclavos. Y estos modos de producción donde la lógica predominaba la lógica capitalista, tenía siervos y tenía señores feudales adentro, en su seno. Bueno, dejo este problema porque ya avanza. Este es un tema no resuelto. Y justamente la pregunta es cómo nosotros, habiendo multiplicado gigantescamente el mercado interno, los millones de productores, cómo pasábamos a construir, cómo eso podía dirigirse, trabajar bajo una lógica de solidaridad. Ese es el tema ahorita en Bolivia, ese es el tema en Ecuador, ese es el tema en China. Acabo de ver un artículo gigantesco de Samir Amin, donde está en este debate de China, el mercado, y si es capitalismo o es socialismo. Pero el otro tema político de este asunto era que no pudimos resolver una posición débil que sostuve y quedó en minoría, absoluta minoría. ¿Cuál es? Si hemos producido la revolución del mercado adentro, si esos campesinos han recuperado la tierra para producir y llevar a la feria, esos mercaditos, ¿qué hacemos frente a una fuerza como Sendero que dice, no, tú solo produces para tu familia y para la columna guerrillera cuando pase por ahí, como lo ordenó Sendero o Julio César a los compañeros de Andahuayla? ¿Qué hace? ¿Qué efecto? ¿Cómo caracteriza eso? ¿Son gente equivocada? ¿Es tu enemigo? Pero algo más, te decía como ha hecho Toche, no votas, no vas a votar. Esa es la democracia burguesa reaccionaria y te impido que votes. Entonces, ¿cuál era la reacción? Ahí donde Vanguardia, y por supuesto peor toda la izquierda, no supo qué hacer. Simplemente se cruzó de brazos o renegó. No, están equivocados, son ultraizquierdistas. Qué adjetivos a Sendero Luminoso. Pero no, justamente decidimos ir a encarar a Sendero Luminoso y acabar. Antes de que sean 70.000 muertos, que haya 7.000 muertos. Eso significa que lo encabezamos nosotros. Hubo un miembro del Comité Central, porque cuando pedí voluntarios, después de regresar de Andahuaylas, estuvo Gilbert Vega, el pintadito, él dijo, yo voy. Walter Angulo del Cusco, yo voy. Y tres, bueno, faltaba ahora en todo el partido decir quién va, porque teníamos que ser el grupo armado a enfrentar a Sendero Luminoso, en apoyo de nuestras comunidades, que querían sembrar su tierra, querían ir a vender su producto y querían ir a votar. Ahí es donde se cayó los pantalones a la izquierda peruana. Yo fracasé. Hay un artículo, ya vamos a empezar a publicar, que vine y presenté después de conversar con Mesich al partido, y dice, la democracia es el único camino al socialismo. Pero ahí es donde sostengo que tenemos que enfrentar a Sendero Luminoso. Nosotros, si lo dejamos que los guardias y que lo haga el ejército, se acabó. Ahí moría la izquierda y moría toda posibilidad de corto plazo, a muy largo plazo. Este es otro tema. Ya concreto, estratégico, ¿no? En la historia del Perú. Este tema no pudimos resolverlo porque el problema que no habíamos resuelto teórico del papel de la violencia revolucionaria en los procesos de cambio social. Y ahí nuevamente había un problema con Marx, con nuestro padre fundador. Y digo esto porque y es nuestro padre fundador, pero no tenía por qué resolver todos los problemas, pues. No era Dios. Era un ser humano que avanzaba, retrocedía, estaba confuso y se le acabó la vida. Se murió. Entonces, no podía tener respuesta para todo. No solo, veía respuestas contradictorias. El papel de la violencia. Es largo examinar, pero este es un punto clave. Porque en el esquema de Marx, la estructura económica, esta mesa sostiene la superestructura política, cultural, acá, todo lo que está encima de la mesa. Esto determina esto. ¿Y cómo hago para tomar el poder?
a través de la economía. Marx dice no, porque la economía es la lucha de los sindicatos, de los grupos de hacienda, de las fábricas, de los barrios. No es una lucha global. El sindicalismo, eso del sindicalismo de clase ha sido un invento posterior que no funciona, muy rara vez funciona. O sea, el sindicato defiende sus intereses, pero cuando hay peligro de que le quiten el trabajo, se cierra el sindicato y se estabiliza laboral para que los de afuera no entren. Para que no entren los de afuera a quitarme el trabajo a mí. Entonces, pues, eso Lenin lo examina en un texto lindo, clásico, que se llama ¿Qué hacer? Que el sindicato no es pues, el instrumento para ese efecto. Porque defiende los intereses de los agremiados. Y si vas a construir clase, ahí te enfrentas con un problema con el sindicato que es local, que es sectorial. Muy difícil que haya un sindicato de clase. De ahí la dificultad de las confederaciones o de las federaciones, que funcionan en el sector, más difícil ya que funcionan más arriba. Entonces, la cultura, la superestructura, no, la superestructura no puede llevar a la toma del poder. Entonces, ¿qué hacemos para tomar el poder? Aparece la violencia revolucionaria, por acá. No estaba en la estructura acá, y aparece la violencia revolucionaria. Entonces, un grupo del partido se monta en la oleada de descontento de masas y chapa el poder. En la teoría leninista es una minoría. Por eso es que establece la dictadura del proletariado. Porque es una minoría. Bueno, esa es la estrategia que ha fracasado en el mundo. Por eso se hundió toda la Unión Soviética. Porque no pueden mantener un siglo de dictadura de una minoría. En fin, el asunto es bien difícil y dramático porque es un partido que ejerce la dictadura sobre el resto de la población. En el partido es una comité central que ejerce la dictadura sobre el resto del partido. Y sobre el comité central está el buró político. Y sobre el buró político el dueño del partido, el secretario general. Eso es absurdo, por eso se han acabado esos partidos. Se han muerto. No podían, ese sistema no es sostenible en el largo plazo y ha fracasado. Entonces, hay la otra reflexión que se inaugura en los años 20 en Italia, donde lo hacen dos hombres. Uno teóricamente, el jorobado y cabezón Gramsci, el jorobado, chatito que cayó de niño, se le hizo la joroba y esos niños siempre tienen una cabeza enorme. Ahí están en la foto, está chiquitito, apenas se ve su cabeza, porque era un gran dirigente, genial. Pero estaba allá en la esquina otro cojo, baldado, inútil, José Carlos Mariátegui, delegado de la prensa, estaba como delegado. Le había dado la beca Leguía, como delegado. Leguía votaba a todos los que jodían, vayan a joder más allá, una beca, ándate por ahí. Les mandaban de vez en cuando, ahí está la carta de Mariátegui, que no ha llegado a la pensión porque él tenía una hijita acá. Antes de casarse con una italiana, él dejó una hijita. En la carta le escribe que no le han dado la pensión y que no puede hacerle el giro. Bueno, esos dos patas, ¿qué cosa están intuyendo? Y luego Gramsci se desarrolla, pero Mariátegui lo practica. ¿Cuál? Hay que ser una mayoría. Entonces, no podemos tomar un poder de una minoría, sino sometiendo a la mayoría a sablazo, o sea, dictadura. Entonces, se elabora esa tesis. ¿Cómo hace Mariátegui? Mariátegui empieza a armar su revista. Su revista es la primera expresión de frente. Bueno, entra al APRA, forma como hay la torre en las universidades populares, el APRA, Asociación Revolucionaria Popular Americana. De una variedad. Y su expresión en Amauta. ¿Cómo se ve la concepción ahí? Por eso cuando digo frente a ¿qué tiene que ver esto con Mariátegui? Mariátegui encontraba a alguien que innovaba alguna cosa en la ciencia, en la tecnología, en la literatura, lo llamaba. ¿Quién escribía ahí? Un revolucionario literato que se llamó Martín Arán. Pero Martín Arán apoyaba la monarquía en España, era monarquista. Y Mariátegui no le dijo, yo no te quiero a ti. Él decía, tú has renovado la literatura, has hecho esa novela, La Casa de Cartón. Ven acá, tú eres de la vanguardia.
una mentalidad no se cambia con bla, 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 sino con debate a partir de la práctica. Y había el gran poeta genial Eguren, y Eguren era religiosísimo, lo más espiritual que había. Pero María te dice, ven para acá, señor, a escribir en el Mapu. Usted viene para acá, porque es lo más renovador, lo nuevo que había en este país. Miren esa práctica. Y justamente él rompe ahí con el APRA cuando Ayala Torre lo convierte en partido en el año 27, 28. Y si no, no se hubiese salido. Bueno, aquí tienes un problema de la otra estrategia para llegar al poder. Y esta otra estrategia se basa en la crítica al determinismo económico. ¿Qué significa? Que el papel del espíritu, de la conciencia, no es mecánicamente determinado por qué como ni cuánto como. Eso es falso. Y si no, nunca los pobres del mundo llegarían a dirigir. Nunca Manetti hubiese sido el genial dirigente. Porque había comido, había tomado leche, María. Por supuesto que nunca. Bueno, a veces, tal vez. Su mamá era lavandera y cocinera en la casa de los señores. Y le traía algo. Pero él es uno de los pobres. La pobreza, la escasez no te determina que mi cabeza esté más chiquita o más grande, o tengas neuronas y que pienses A o B. Eso es falso. Ese determinismo es fatal. Entonces, justamente, esta fuerza psíquica interior gana autonomía, toma conciencia de la realidad y gana autonomía. El papel de esa fuerza. Mariátegui, por esa razón, tenía es una razón que lo lleva a admirar al pueblo indígena, porque dice el pueblo indígena es panteísta. El término no es el adecuado, pero la cierta, ¿en qué sentido? Todas las cosas son vivas, todas las cosas tienen espíritu, todo. El parentesco cósmico, el espiritualismo de todo, justamente la concepción de los pueblos indígenas. Pero en el caso del determinismo es justamente el trabajo. Cuando funda el Partido Socialista, lean las tareas. La primera tarea, campaña de propaganda y divulgación. Esa es la primera tarea. O sea, ¿cómo gano conciencias en la lucha? En la lucha huelguística, en la lucha cultural, en la lucha poética, en la lucha por los derechos de tal o cual sector de la población. ¿Cómo eso gana conciencia? Yo destaqué anoche la tarea que había dejado Gustavo Espinosa. La tarea 1, conciencia. Trabajar la subjetividad. No está determinado por la cantidad de alberjas que comes o de frijoles. No, puedes comer 2 frijoles y puedes tener las ideas más geniales y acertadas que el que come un saco de frijoles. No está determinado. Eso lo sé como maestro. Miren los maestros, tenemos los niños desnutridos. Y justamente un sector del magisterio que ha llevado el economicismo, el determinismo económico y ha llevado al magisterio a la desgracia. ¿Qué dice? No, los niños no pueden aprender si no han comido. ¿Qué puedo hacer yo? Y se encogen de hombros. No pueden aprender porque no han comido. Si el niño no ha comido, es cierto, no va a durar 3-4 horas despierto y atento. Se cansa y se duerme. Pero los 5 minutos que está despierto, ese niño funciona igual o mejor que el otro niño. Igual o mejor que el otro niño. Porque si no, no hubiera la posibilidad de que niños pobres devengan ciudadanos geniales, ¿no? No hubiera esa posibilidad. Y todos los días podemos ver eso y lo tenemos en ejemplo. Este papel de la cultura, de la subjetividad, del trabajo en la subjetividad para construir el bloque popular, el gran bloque popular, que era un frente de clases y etnias, donde los socialistas ganan la hegemonía, que es otro problema. Si yo me hago fuerte acá primero socialista y después puedo aliarme, esa es una. El otro camino es, no, yo me junto con toda esta mancha que acá, soy debilucho todavía y voy a hacerme un poderoso en la lucha de todos nosotros y me van a reconocer como acertado, como honesto, etc. Son 2 caminos para la construcción del bloque histórico y ahí la construcción de la hegemonía. Justamente hacerse mayoría. Y la tesis de Gramsci es que sí, bajo la dominación de clases se puede hacer a mayoría, construir mayoría. El determinismo económico te dice no se puede. Y por eso es que en esta estrategia de construir una mayoría, lo fundamental, una de las luchas centrales es la que no hemos realizado. Salvo el proletario, unos años, salvo a Mauta, otros años, no tenemos un gran diálogo.
Bueno, la revista que hicieron los amigos, ¿cómo se llamó? Marca. Fue un éxito. Porque está sedienta la gente. Igual que va a prender su televisión o su radio, está sediente. Pero ¿cuál es la radio en Lima nacionales que tenga a la izquierda? Por eso es que yo aprecio tanto a Mome. El único empresario que se adhiere al socialismo y tiene un periódico. Pero nosotros no tenemos ni radio. En provincias hay amigos de la izquierda que tienen radiecitos o canalitos de televisión regionales donde se escapa la posibilidad de propaganda para analizar y presentar otra mirada de la realidad que la que está prestando los derechos. Eso es formar conciencia. Entonces, este punto lo dejo ahí. Aquí hay una falla grave que no lo supimos superar.